Hola, bienvenidos a matemáticas.net. En el día de hoy vamos a terminar un ejercicio que hicimos hace un par de días, que era relativo a un límite de Demidovich. En él usé dos límites y demostré uno de ellos. Me faltaba por demostrar que el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x elevado a alfa menos 1, todo partido x es igual a alfa, siendo alfa un parámetro real mayor que 0. Para demostrar esto hay dos estrategias, una relativamente sencilla y otra un pelín más complicada. Voy a empezar con la fácil y voy a usar esta función, o esta familia de funciones, g de alfa de x, 1 más x elevado a alfa. Bueno, esta familia de funciones reales de variable real, con alfa mayor que 0, tiene por dominio, vamos a exigirle que su dominio sea el intervalo menos 1 más infinito, que es donde la base es estrictamente positiva. Así no tendremos mayor problema a la hora de calcular el número real correspondiente a 1 más x, para cada x, elevado a alfa, siendo alfa cualquier número real mayor que 0. Dicho esto, cuando considere el punto 0, que como veis es un punto interior de su dominio, esta función será derivable en 0. Es decir, existirá este valor. Y hay dos formas de calcularlo. Uno sería por la definición. Esto sería el límite cuando h tiende a 0 de g de alfa 0 más h menos g de alfa de 0 partido h. ¿Lo veis? Simplemente he empleado la definición de derivada como límite del cociente de incrementos. Y la otra forma, como digo, es a través del álgebra de las derivadas. Si hacemos g' alfa de x, pues esto será igual a alfa por 1 más x elevado a alfa menos 1. Bien, y ahora si sustituimos el valor de 0, aquí hacemos la derivada en 0, usando esta expresión, será alfa por 1 más 0 elevado a alfa menos 1, es decir, alfa por 1 elevado a alfa menos 1, es decir, alfa, ya que 1 elevado a alfa menos 1, siendo alfa un número mayor que 0, pues es evidentemente 1. Bueno, pues esto nos diría que como tal derivada existe, este límite y esto es lo mismo. Es decir, el límite cuando h tiende a 0 de g alfa 0 más h menos g alfa de 0 partido h es precisamente alfa. ¿Pero qué es esto en términos de la función g alfa de x? Pues es precisamente g alfa 0 más h sería g alfa de h. 1 más h elevado a alfa. G alfa de 0, pues si sustituimos 1 más 0 es 1, 1 elevado a alfa, siendo alfa un número real positivo, pues es 1, menos 1, partido h, y esto es alfa. Como veis, este límite y este es lo mismo. Esto está en términos de x, pero eso está en términos de h. Es igual, aquí la variable es indiferente. Si yo ahora pusiera aquí x, estaría expresando lo mismo. ¿Lo veis? Es decir, ya he demostrado que ese límite, es alfa, precisamente. Y para eso he usado la derivabilidad de esta función, tanto de forma directa como de forma, por así decirlo, indirecta, a través del álgebra de derivadas. Ahora voy a hacerlo de la otra manera, que se puede decir que es más difícil, pero es más acorde con el espíritu del análisis más elemental. No tenemos que usar estos recursos de las derivadas, sino inecuaciones, desigualdades y definiciones que conocemos. Vamos a usar el hecho de que e elevado a x es menor o igual que 1 partido 1 menos x y mayor o igual que 1 más x cuando x es menor que 1. Voy a usar esas desigualdades. Y también voy a usar un límite que ya conocemos, el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo neperiano de 1 más x partido x, que es 1. Límite que ya demostré en el vídeo anterior al que he hecho referencia al principio de este vídeo. Bueno, pues comencemos. Esta expresión, 1 más x elevado a alfa menos 1 partido x, como digo, pues tendría sentido si 1 más x fuera mayor que 0, ¿vale? Por supuesto, aquí estáis teniendo en cuenta que alfa es mayor que 0, ¿vale?
ahora en lugar de escribir 1 más x elevado a alfa, voy a escribir e elevado a alfa por el logaritmo neperiano de 1 más x, quedando entonces tal expresión así. ¿Vale? ¿Esto es cierto? ¿Se puede hacer? Sí, porque al poner estas restricciones estoy diciendo que este número es estrictamente positivo y por tanto puedo ponerlo como exponencial y logaritmo uno tras otro. Aplicando las propiedades del logaritmo, en realidad sería así, pero aplicando las propiedades del logaritmo a esta potencia, el alfa quedaría aquí fuera. Bueno, pues ahora tengo que intentar que esto sea más pequeño que 1 para poder aplicar estas desigualdades. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues de una forma muy fácil, con un razonamiento inverso. Voy a escribirlo así. De esa forma, como alfa es un número positivo, esto equivale a esto. Y ahora, teniendo en cuenta el carácter monótono del logaritmo neperiano y de la exponencial, esto quedaría así. ¿De acuerdo? Y ahora pues bastaría con restar 1. Así que si x es menor que e elevado a 1 partido alfa menos 1, entonces x será menor que 1. ¿Vale? Pero claro, también me interesa que se verifique esto. ¿Vale? Aquí es lo mismo que poner x mayor que menos 1. Así que si x cumple esto, entonces toda esta expresión es equivalente a esta otra y aquí dentro tenemos el argumento alfa, logaritmo neperiano, de 1 más x menor que 1. Bien, pero una vez tengo todo esto, ya puedo usar las desigualdades sobre este cociente. ¿Cómo? Pues así, fijaos, e elevado a alfa, logaritmo neperiano de 1 más x menos 1 partido x, pues sería menor o igual que, en lugar de colocar x, 1 partido 1 menos x. Es decir, 1 partido alfa, logaritmo neperiano de 1 más x, y este 1 así. Es decir, 1 partido 1 menos alfa por el logaritmo neperiano de 1 más x. ¿Vale? Está haciendo el papel. Restándole 1, obviamente, y luego partiéndolo x. Es decir, que esta parte lo he puesto con algo que es mayor en el numerador. Por lo tanto, esa desigualdad será. Bien, y ahora pongo 1 más x. Es decir, 1 más alfa, logaritmo neperiano de 1 más x. Eso le resto 1 y lo divido entre x. Por la misma razón que aquí he dicho que esto iba a ser mayor, pues ahora esto es menor y estos cocientes tienen esa relación. Simplifico un poco y queda alfa, logaritmo neperiano de 1 más x partido x. Este 1 y este 1 se va. Esto sigue siendo igual. Y como veis, en realidad es esto. Con lo cual, incluso lo podría poner directamente. 1 más x elevado a alfa menos 1 partido x. Ahora, si opero aquí, y aquí quedaría menos 1 más alfa partido logaritmo neperiano de 1 más x, este y este se van. Aquí arriba quedaría alfa, logaritmo neperiano de 1 más x, y aquí debajo x por 1 menos alfa, logaritmo neperiano de 1 más x. ¿Lo veis? Al hacer esa operación, aquí quedaría de esa forma, y al hacer la división quedaría así. He de señalar que estoy teniendo en cuenta estas restricciones, pero es que esas restricciones no tienen ningún efecto a la hora de hacer el límite. Cuando hago el límite, cuando x tiende a 0, en realidad podría considerar la función restringida al intervalo que delimitan estos dos valores, menos 1 y e elevado a 1 partido alfa menos 1. Sería el mismo límite. Así que si tomo el límite ahora, tanto aquí, como aquí,
y uso el lema del emparedado, tendré por un lado que este límite es 1. Y esto quedaría alfa por 1, es decir, alfa. Esto sería el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x elevado a alfa menos 1 partido de x. Y aquí, por un lado, este límite sería 1, como el de antes. Y aquí tendría alfa partido lo siguiente. Como este límite, cuando x tiende a 0, el logaritmo neperiano de 1, pues sería el logaritmo neperiano de 1, que es 0, alfa por 0, que es 0, partido 1, es decir, alfa. Y claro, si esto está constantemente comprendido entre alfa y alfa, este límite, en el límite, quiero decir, es alfa. Y ya he probado lo que quería.